Cuando el primer aullido de mi hijo agrietó la estatua del rey de piedra, descubrí que el hombre que había renegado de nuestro vínculo seguía vivo, atrapado dentro de su propia arrogancia. Acababa de dar a luz. Mi cuerpo todavía temblaba por el esfuerzo de traer a Kai al mundo, el sudor frío mezclado con las lágrimas que no podía controlar. La partera colocó aquel paquetito caliente contra mi pecho, y por un momento bendito, el universo entero se resumió en su olor. Leche, sangre, vida nueva. Entonces, él lloró. No, no fue un llanto, fue otra cosa. Un sonido que nació del fondo de su garganta y atravesó las paredes de la habitación como si estuvieran hechas de papel. Un aullido largo, agudo, ancestral. El tipo de sonido que hace que los pelos de la nuca se ericen, que despierta algo primitivo en la sangre de cualquier lobo. Sentí la vibración en los huesos, la sentí en las tablas del suelo, en el aire que de repente se volvió eléctrico, cargado. A lo lejos, un crujido resonó por la ciudad, luego otro y otro. Aún no lo sabía. Exhausta como estaba, apenas podía mantener los ojos abiertos, pero en la plaza central, la estatua del rey que me humilló delante de toda la corte se estaba agrietando. El hombre que dijo que mi hijo nunca sería suyo, el hombre que me echó como si fuera una vergüenza, el hombre cuyo olor todavía me perseguía en sueños, cuyo toque fantasma aún quemaba mi piel cuando menos lo esperaba. Rurik, mi vínculo predestinado, el padre de mi hijo, el rey de piedra, y estaba despertando. Parte de mí quería que siguiera petrificado para siempre. Parte de mí quería correr hasta la plaza y verlo con mis propios ojos, y una parte muy pequeña, muy terca, que odiaba con todas mis fuerzas, sintió algo peligrosamente parecido a la esperanza. Si esta historia ya te ha tocado, quédate conmigo. Dale a me gusta, suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Esta historia es mía, pero a partir de ahora también es tuya. Así que déjame llevarte al principio, a antes del aullido, a antes de la piedra, al día en que yo todavía era solo una mujer embarazada cruzando una plaza, tratando de no mirar la estatua del hombre que destruyó mi vida. La plaza central de Baldor olía a pan fresco y a mentiras. Yo atravesaba ese espacio todas las mañanas, con la barriga de casi 8 meses pesando contra mi columna, y los pies hinchados protestando a cada paso. El mercado estaba al otro lado, y el camino más corto pasaba justo delante de ella, de la estatua, del rey de piedra. Podría haber dado la vuelta, podría haber evitado aquel pedestal de mármol negro donde él se erguía, eternamente congelado en su pose de mando. Pero había algo de satisfactorio en pasar por allí todos los días, al ver al gran Alfa Rurik reducido a decoración de plaza, palomas posándose en su hombro, niños jugando a sus pies sin saber que pisaban la sombra de un monstruo. Justicia, me decía a mí misma. Eso era justicia. Pero mi corazón traidor nunca estaba del todo de acuerdo. Esa mañana, el sol de otoño bañaba la plaza en tonos dorados. Los comerciantes gritaban sus precios, las amas de casa regateaban con vigor, y la vida seguía como si el rey petrificado fuera solo un monumento antiguo. Tal vez para ellos lo era. Ya hacía semanas desde que cayó la maldición. El impacto inicial se había transformado en costumbre, y la costumbre en indiferencia. Me detuve delante de la estatua, como hacía siempre. No sé por qué me detenía. Tal vez para recordar, tal vez para sufrir. Tal vez porque el maldito vínculo que todavía palpitaba en mi pecho me obligaba. Me arrastraba hacia él como polilla a la llama. Rurik estaba exactamente como el día en que se convirtió en piedra. Demasiado alto, demasiado ancho, demasiado arrogante. La mano derecha extendida como si ordenara al mundo que se inclinara, la barbilla levantada, los ojos de granito fijos en el horizonte. Incluso en piedra, irradiaba autoridad. Incluso muerto para el mundo, conseguía hacerme sentir pequeña. Pequeña no, me corregí. Embarazada, sola, descartada. ¿Mirando a tu novio de piedra otra vez? La voz de Tilda me sacó del trance. Me di la vuelta para encontrar a la partera acercándose, una cesta de hierbas en el brazo y una sonrisa torcida en los labios. Tenía 50 años, el pelo gris recogido en un moño suelto y una lengua lo suficientemente afilada como para cortar acero. También era la única persona en Baldor que me trataba como a una persona. No es mi novio,
le respondí, volviendo a caminar. Claro que no. Los novios te llevan a pasear, te dan flores, te presentan a la familia. Tilda me alcanzó, ajustando el paso a mi ritmo lento. Este te escondió como un secreto sucio y luego fingió que no existías. Cada palabra era una aguja, todas verdaderas. Gracias por el recordatorio. De nada, querida. Para eso sirven las amigas. Dejamos la plaza atrás, pero todavía sentía el peso de aquellos ojos de piedra en mi espalda. El vínculo zumbaba bajito en mi pecho, aquella conexión maldita que debería haber sido la cosa más sagrada entre dos lobos, compañeros predestinados, almas gemelas, un regalo de la luna, una broma cruel, eso sí. El recuerdo vino sin ser llamado. Siempre venía cuando pasaba por aquella plaza. Hace poco más de un año, yo era solo Lyra Vale, una curandera común, hija de una madre con sangre débil de bruja y un padre que murió antes de que yo naciera. Nadie especial, nadie importante. Entonces él apareció. Yo estaba en el mercado, eligiendo hierbas para un ungüento, cuando el olor me golpeó. Bosque después de la lluvia, cuero curtido, algo almizclado y profundamente masculino que hizo flaquear mis rodillas. Mi lobo interno, normalmente tan quieto que casi olvidaba que existía, despertó con un aullido que resonó dentro de mi cráneo. Compañero, compañero, compañero. Me di la vuelta, el corazón disparado, y encontré sus ojos. Rurik estaba a 10 pasos de distancia, rodeado de guardias y consejeros. El rey Alfa en persona, haciendo una de sus raras apariciones públicas. Se había detenido a mitad de una frase, el rostro normalmente impasible mostrando algo que parecía shock. Él lo sintió también. Lo vi en el ensanchamiento de sus ojos, en la forma en que sus fosas nasales se dilataron, en la forma en que su cuerpo entero se inclinó en mi dirección como si yo fuera un imán. El vínculo explotó entre nosotros, invisible para todos los demás, pero tan real para mí como el sol en el cielo. Calor, necesidad, reconocimiento. Y luego, tan rápido como surgió, su máscara regresó. Rurik desvió la mirada, dijo algo a sus guardias, y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, temblando, con hierbas aplastadas en las manos y el corazón hecho pedazos en el suelo. Pero no fue el final. Nunca es el final cuando el destino decide jugar. 3 noches después, él vino a mí. Me desperté con golpes en la puerta de mi pequeña habitación alquilada. Cuando abrí, Rurik estaba allí, solo, sin guardias, sin corona, solo un hombre atormentado por el mismo fuego que me consumía. Intenté resistirme. Fueron sus primeras palabras. No pude. Aquella noche, él me besó por primera vez. Me tocó como si fuera preciosa. Susurró promesas contra mi piel que yo, tonta de mí, creí. Los meses siguientes fueron un sueño febril. Encuentros secretos, noches robadas. Un amor que necesitaba esconderse en las sombras porque él nunca tuvo el valor de sacarlo a la luz. El consejo no lo aceptará, decía, sus manos temblando mientras se negaba a completar la marca en mi cuello. No tienes sangre noble, no tienes posición. Si te marco ahora, intentarán destruirnos a los dos. Yo aceptaba las excusas. Me tragaba la humillación. Me decía a mí misma que él me estaba protegiendo, que un día las cosas cambiarían. Entonces descubrí que estaba embarazada. El recuerdo de lo que vino después todavía me cortaba como cuchillo nuevo. Se lo conté a Rurik una noche de luna llena, creyendo que finalmente tendríamos una razón para dejar de escondernos. Un heredero. Un hijo legítimo del vínculo predestinado. Su rostro se cerró como puerta de celda. Esto no puede pasar. Ya pasó. Intenté tomar su mano. Él se echó hacia atrás. El consejo está presionando por un matrimonio con la hija del duque de Westmore. Serafín dice que una alianza con el sur es crucial para... Se detuvo, viendo mi expresión. Lyra, tienes que entender. ¿Entender qué? ¿Que vas a negar a tu propio hijo? Su silencio fue respuesta suficiente. Una semana después, todo se derrumbó. Fui convocada a la corte. No llamada, convocada, como una criminal. Guardias me escoltaron por el pasillo principal del castillo, donde los nobles susurraban detrás de abanicos y las miradas me despojaban de cualquier dignidad. Rurik estaba en el trono, la bruja Serafín a su lado,
sonriendo como gato que acorraló al ratón. Y el consejero Magnus, aquel gusano pomposo, leyendo en voz alta una acusación de intentar seducir al rey con alegaciones falsas de vínculo. Mentiras, todo mentiras. Miré a Rurik, esperando que dijera la verdad, que asumiera lo que existía entre nosotros, que fuera, por primera vez, el hombre que yo creía que era. Él no me miró. Majestad. Magnus sonrió como serpiente. La acusada alega llevar un hijo suyo. ¿Qué dice al respecto? El silencio duró una eternidad. Vi los músculos de la mandíbula de Rurik contraerse. Vi sus manos apretar los brazos del trono. Vi la guerra interna que estaba librando. Y vi el momento exacto en que la cobardía venció. Este hijo jamás será mío. 5 palabras. Solo 5 palabras. Me vaciaron. Arrancaron algo vital de mi pecho y dejaron un agujero que sangraba por dentro. No lloré. No supliqué. No les di esa satisfacción. Cuando los guardias me arrastraron fuera, caminé con la cabeza erguida. Cuando me arrojaron a la calle sin más que la ropa puesta, no miré hacia atrás. Solo más tarde, sola en la habitación que Tilda me ofreció, me derrumbé. Y ahora, 8 meses después, todavía cargaba con las cicatrices de aquel día. Cicatrices invisibles que dolían más que cualquier herida física. El bebé pateó, trayéndome de vuelta al presente. Puse la mano en la barriga, sintiendo el movimiento fuerte bajo mi palma. Ya sé, murmuré. Tienes hambre. Yo también. Tilda me observaba con aquella mirada que veía demasiado. Haces esto siempre, ¿sabías? ¿Hacer qué? Parar delante de la estatua. Quedarte mirando. A veces mueves los labios como si estuvieras conversando. Ella negó con la cabeza. Si no te conociera, diría que todavía sientes algo. El vínculo pulsó en mi pecho como respuesta. Lo ignoré. Lo único que siento es ganas de ver cuervos haciendo nido en su cabeza. Tilda rió, pero sus ojos permanecieron serios. Aquella noche, soñé con piedra agrietándose. Las semanas se arrastraban como miel fría escurriendo de una cuchara. Mi barriga creció hasta parecer que cargaba una luna llena bajo la piel. Cada mañana, mi cuerpo despertaba con una nueva queja. Tobillos hinchados, espalda en llamas. Una necesidad constante de ir al baño que me hacía querer llorar de frustración. Y aún así, todos los días, hacía el mismo camino. Mercado, plaza, estatua. Me decía a mí misma que era solo el trayecto más corto, que no tenía nada que ver con él, que el maldito vínculo no controlaba mis pies, no me tiraba hacia aquel pedestal como cadena invisible. Mentiras, todas mentiras. Aquella tarde, el sol estaba escondido detrás de nubes pesadas. El aire olía a lluvia próxima, y la plaza estaba casi vacía. Los comerciantes habían recogido sus productos temprano, dejando solo a las palomas y a mí. Y él, claro. Siempre él. Me dolían demasiado los pies para seguir andando. Miré alrededor, buscando un banco, una caja, cualquier cosa. La única opción era el pedestal de la estatua. La ironía no se me escapó. Me senté en el borde de mármol negro, gimiendo de alivio cuando el peso salió de mis tobillos. El bebé se movió, protestando por la posición, y ajusté la columna contra la piedra fría. «Listo», murmuré a mi barriga. «Ya nos vamos. Solo 1 minuto más». El silencio de la plaza era casi absoluto. Solo el arrullo distante de las palomas y el susurro del viento entre las construcciones. Cerré los ojos, dejando que la exhaustión me engullera por un momento. ¿Sabes qué es gracioso?, dije bajito, sin abrir los ojos. Yo solía soñar con este momento. Tú, yo, juntos en algún lugar, solo que en el sueño estabas vivo, y me mirabas, y sonreías de esa manera que hacía que mi estómago diera vueltas. Reí, un sonido amargo. Qué broma, ¿verdad? Ahora estoy aquí, embarazada de tu hijo, sentada a tus pies como una mendiga, y tú no puedes hacer nada. No puedes mentir, no puedes huir, no puedes mirar a través de mí como si fuera invisible. El bebé pateó con fuerza. Puse la mano en el lugar, sintiendo el pequeño talón presionando mi palma. Es fuerte, continué hablando, sin saber bien para quién. Para la estatua, para mí misma, para el vacío. Fuerte y terco. Patalea toda la noche, no me deja dormir. Tilda dice que es señal de un alfa.
Una pausa. Tu hijo, el que negaste, el que jamás sería tuyo. Abrí los ojos y miré hacia arriba. El rostro de piedra de Rurik no demostraba nada. Granito grisáceo, impasible, eterno. Pero desde algún ángulo, la luz de las nubes creaba sombras que parecían diferentes, más suaves, casi arrepentidas. Imaginación mía, claro. La piedra no siente. La piedra no se arrepiente. La piedra no merece perdón. Te odio, susurré. Lo sabes, ¿verdad? Te odio tanto que a veces me despierto en medio de la noche y no puedo respirar. Odio que me hicieras sentir especial. Odio que creyera en cada palabra. Odio que incluso ahora, incluso después de todo, mi voz falló. El vínculo pulsó en mi pecho, caliente e insistente, recordándome que algunas cadenas no pueden ser cortadas por voluntad propia. Me sequé el rostro con el dorso de la mano. ¿Cuándo había empezado a llorar? Incluso después de todo. Terminé, la voz ronca. Todavía te siento. Aquí. Toqué mi pecho. Como una astilla que no puedo sacar. El viento sopló más fuerte, haciendo bailar mi cabello. Y entonces, algo extraño sucedió. Una partícula de polvo cayó. No era nada extraordinario. Las estatuas viejas siempre soltaban polvo. Pero esta partícula vino de su rostro, del área alrededor de los ojos, como si algo debajo de la superficie se hubiera movido. Me quedé inmóvil, mirando. Nada más sucedió. Claro que nada sucedió. Me estaba volviendo loca, viendo señales donde no existían. ¿Lira? Salté, el corazón disparado. Una figura encorvada se acercaba por las esquinas de la plaza, caminando con la ayuda de un bastón. Cabello blanco como niebla, ojos lechosos que parecían ver a través de las cosas. Yrsa, la vidente de la ciudad. Todos en Baldor conocían a Yrsa. Tenía 70 años y parecía tener 1000. Decían que había predicho la gran hambruna de 3 décadas atrás. Decían que conversaba con los muertos. Decían muchas cosas, la mayoría susurradas con miedo. Nunca había hablado directamente con ella. La anciana se detuvo a pocos pasos de mí, la cabeza inclinada como si escuchara algo inaudible. «Vienes aquí todos los días», dijo. No era una pregunta. «El mercado está...» comencé. «No por el mercado». Yrsa se acercó más, olfateando el aire. «Vienes por él, por la piedra que respira». Mi sangre se congeló. La piedra no respira. Esta sí respira. Extendió su mano arrugada y tocó el pedestal. Sus dedos trazaron los bordes del mármol con la familiaridad de quien lo hacía regularmente. ¿No lo oyes? ¿No lo sientes? El vínculo en mi pecho pulsó más fuerte, casi dolorosamente. No siento nada. Mentí. Yrsa sonrió, un gesto que transformó su rostro en una telaraña de arrugas. Tu cuerpo dice otra cosa. Tu respiración ha cambiado. Tu corazón se ha acelerado. Giró aquellos ojos lechosos hacia mí. La piedra guarda ecos, niña. Cada palabra que dices aquí, él la oye. Él oye. Algo frío bajó por mi columna. Eso es imposible. Muchas cosas son imposibles hasta que dejan de serlo. Yrsa dio un paso hacia la estatua, tocando la base con reverencia. La bruja lo maldijo con silencio. Prisión de piedra, conciencia despierta. Cada segundo es una eternidad cuando no puedes moverte, no puedes hablar, no puedes hacer nada más que escuchar y sentir. La imagen me golpeó con una fuerza inesperada. Rurik, atrapado dentro de su propia arrogancia, escuchando todo a su alrededor, escuchando a la gente pasar, escuchando a los pájaros, escuchando la lluvia y el sol y las estaciones cambiando, escuchando mis palabras, cada confesión, cada acusación, cada vez que dije que lo odiaba. «Estás mintiendo», dije, pero mi voz no tenía convicción. Yrsa se alejó, volviendo a apoyarse en el bastón. La maldición tiene una llave. A Serafín le gusta la ironía. El silencio solo puede ser roto por sonido, pero no cualquier sonido. Miró a mi barriga, el sonido de su sangre. Mi mano voló instintivamente para proteger al bebé. «¿Qué sabes sobre mi hijo?» «Sé lo que la luna me muestra». Yrsa ya se estaba alejando, cada paso arrastrado resonando en la plaza vacía. Sé que el aullido de un heredero puede agrietar montañas. Sé que la voz de una compañera puede curar heridas que ni la magia alcanza. Se detuvo, mirando por encima del hombro. Y sé que tendrás que elegir, niña, entre el odio que te protege y el amor que puede destruirte.
Desapareció entre las sombras de las construcciones, dejando solo el eco de sus palabras y un frío que no venía del viento. Miré a la estatua, a aquel rostro de piedra que de repente parecía menos muerto que antes. Él está oyendo. Siempre ha estado oyendo. No pude moverme por mucho tiempo. Los días siguientes fueron diferentes. Seguí viniendo a la plaza. Seguí sentándome en el pedestal. Pero ahora, cuando hablaba, prestaba atención. Observaba cada partícula de polvo que caía, cada línea tenue que parecía surgir y desaparecer en la superficie de piedra, cada pequeña señal de que algo por debajo estaba reaccionando. Y había señales. Cada vez que mi voz se elevaba con rabia, pequeñas grietas aparecían alrededor de los ojos de la estatua. Cada vez que tocaba la piedra y susurraba algo más suave, las vetas de granito parecían calentarse bajo mi palma. Era locura. Yo sabía que era locura, pero era locura que podía sentir a través del vínculo, aquella conexión maldita finalmente sirviendo para algo más que atormentarme. Él estaba ahí dentro, vivo, atrapado, escuchando cada palabra que yo decía, y eso lo cambiaba todo, y no cambiaba nada. Eres patética, Lyra, dije una tarde lluviosa, protegida de la lluvia por el toldo de un comerciante cerrado. La estatua estaba empapada, agua escurriendo por el rostro de granito como lágrimas que él no podía llorar. Incluso sabiendo que está oyendo, sigues viniendo, sigues hablando. ¿Qué esperas? ¿Que responda? El bebé pateó. Mi respuesta diaria para todo. Tienes razón, murmuré a la barriga. Probablemente me estoy volviendo loca. Embarazada, sola, hablando con estatuas. Tilda me va a internar. Hablando de Tilda. Ella apareció más tarde aquella noche, cargando una sopa caliente y aquella sonrisa que significaba problemas. Supe que estás visitando el mercado más de lo necesario, dijo, poniendo la sopa en la mesa de mi minúscula habitación. Necesito aire fresco. ¿Aire fresco o granito helado? Ella levantó una ceja. Las chismosas dicen que te quedas sentada a los pies de la estatua por horas. Las chismosas necesitan vida propia. Tilda se sentó en el borde de la cama, su rostro poniéndose serio. Lyra, querida, lo entiendo, de verdad lo entiendo. Ese vínculo que tienen ustedes los lobos es algo serio. No desaparece solo porque queremos. Pero él, señaló vagamente en dirección a la plaza, no va a despertar. La maldición de Serafín es demasiado poderosa. Y aunque despertara, ¿qué ganas? ¿Más humillación? ¿Más rechazo? No respondí. ¿Qué le diría? ¿Que la vidente loca me dijo que mi hijo podría romper la maldición? ¿Que sentía la piedra calentarse bajo mi mano? ¿Que a veces, tarde en la noche, juraba oír un latido viniendo de dentro del granito? El bebé llega en 2 semanas, como mucho. Tilda continuó. Práctica como siempre. Necesitas descansar. Dejar de estar sentada en el frío. Dejar de torturarte con algo que no puedes cambiar. Tenía razón. Claro que tenía razón. Asentí. Prometí quedarme en casa. Prometí descansar. Y a la mañana siguiente, mis pies me llevaron de vuelta a la plaza. No podía evitarlo. El vínculo me tiraba. El bebé se agitaba siempre que intentaba resistirme, como si él también sintiera la conexión, como si él también necesitara estar cerca. Aquella mañana, me senté más cerca de la estatua que nunca. Apoyé la espalda directamente en la piedra, sintiendo el frío atravesar mi ropa. Recordé una cosa anoche, dije bajito, aquella vez que te escapaste del castillo para encontrarme en el viejo molino. Trajiste vino y pan fresco. Dijiste que lo habías robado de la cocina real, que los guardias se volverían locos buscándolo. Cerré los ojos, dejando que el recuerdo me envolviera. Nos quedamos mirando las estrellas. Señalaste una constelación y dijiste que tu madre contaba historias sobre ella, sobre 2 amantes que los dioses separaron, pero que la luna juntaba de nuevo cada noche. Reí suavemente. Dijiste que seríamos como ellos, que nadie conseguiría separarnos. El vínculo dolió en mi pecho, aquel dolor familiar de promesas rotas. Mentiste. Mentiste desde el principio, ¿verdad? Nunca tuviste intención de asumirme. Yo era solo... ¿qué? ¿Una distracción? ¿Un secreto sucio para mantener bajo la alfombra? Giré la cabeza y apoyé la mejilla en la piedra. Estaba más caliente de lo que debería. Mucho más caliente. Si realmente estás ahí dentro,
susurré. Si realmente oyes todo lo que digo, entonces oye esto. No voy a perdonar. No sé si puedo, pero si la vieja loca tiene razón, si nuestro hijo realmente puede liberarte... No terminé la frase. No hacía falta. El bebé pateó 3 veces seguidas, lo suficientemente fuerte como para hacerme perder el aliento. Y en la superficie de la estatua, una línea fina, casi invisible, apareció en la esquina de la boca de piedra, como si estuviera intentando sonreír. La tormenta llegó sin aviso. En un momento, el cielo estaba gris pero en calma. Al siguiente, nubes negras engullían Baldor como una boca hambrienta, y los primeros truenos sacudían las ventanas de mi habitación. Yo estaba en la cama, tratando de encontrar una posición que no doliera, cuando vino la primera contracción. No era como las falsas que había estado teniendo durante semanas. Esas eran solo incomodidad, una presión molesta que iba y venía. Esta fue diferente. Esta me atravesó como una hoja de fuego, arrancando el aire de mis pulmones y haciéndome curvarme sobre mí misma. No, jadeé, las manos volando hacia mi barriga. Todavía no. Aún falta una semana. Otra contracción. Más fuerte. Más larga. Al bebé no le importaban mis planes. Me arrastré hasta la puerta, cada paso una batalla. La lluvia golpeaba las tejas sobre mi cabeza, truenos resonando tan cerca que las paredes temblaban. Conseguí llegar al pasillo antes de que mis piernas cedieran. ¡Tilda! Mi voz salió demasiado débil. ¡Tilda! Por algún milagro, ella oyó. La puerta de su habitación se abrió, y en segundos estaba a mi lado, evaluando la situación con ojos experimentados. Su rostro normalmente irónico estaba serio, concentrado. ¿Cuánto tiempo entre las contracciones? No sé. Minutos. Segundos. No puedo. Otra oleada de dolor me cortó. Me mordí el labio para no gritar. Sabor a hierro llenando mi boca. Tilda pasó el brazo alrededor de mi cintura y me levantó. Vamos, de vuelta a la cama. Este bebé ha decidido llegar con estilo. La habitación se transformó en un campo de batalla. Tilda encendió todas las velas disponibles, preparó paños limpios, calentó agua. Apenas registraba sus movimientos, perdida en una niebla de dolor y terror. No estaba lista. No estaba lista para hacer esto sola, sin familia, sin apoyo, con una tormenta rugiendo afuera como si el propio cielo estuviera furioso. Respira, niña. La voz de Tilda cortó el pánico. Tu cuerpo sabe qué hacer. Solo tienes que dejarlo. No puedo. Las lágrimas escurrían por mi rostro, mezcladas con el sudor. Duele demasiado. Yo no... Sí puedes. Eres más fuerte de lo que piensas. Sostuvo mi rostro entre sus manos, obligándome a mirarla. Sobreviviste a la humillación. Sobreviviste al exilio. Sobreviviste a cada día mirando a esa maldita estatua sin desmoronarte. Esto de aquí es solo otra montaña, y vas a escalarla. Yo quería creerle. Quería tener una 10ª parte de la fuerza que ella creía que yo poseía. Las horas se arrastraron como años. El dolor iba y venía en olas cada vez más cercanas, cada vez más intensas. El mundo se redujo a la pequeña habitación, a las manos firmes de Tilda, al trueno constante afuera. En algún momento, entre contracciones, mi mente vagó hacia la plaza, hacia él. La lluvia estaría golpeando la estatua ahora, escurriendo por el rostro de piedra, empapando aquellos hombros anchos que yo conocía tan bien. Él estaría allí, atrapado, escuchando la tormenta sin poder moverse. ¿Sabría? Sentiría, a través del vínculo maltratado, que su hijo estaba llegando al mundo. Una contracción brutal me sacó del ensueño. Grité, sin poder contenerme. Ya casi está, dijo Tilda posicionándose. En la próxima, empuja. Los minutos siguientes fueron una eternidad comprimida. Dolor, presión, Tilda guiándome. Yo empujando con todo lo que tenía, el cuerpo desgarrándose. El mundo entero estrechándose hasta un único punto de agonía y necesidad. Y entonces, silencio. Un segundo de silencio tan profundo que pensé que había muerto. Tilda sostenía algo en sus manos. Algo pequeño, ensangrentado, inmóvil. No. El susurro escapó antes de que pudiera impedirlo. No, por favor. Tilda giró al bebé, limpió su boquita, le dio una palmada en la espalda. Y entonces la habitación explotó en sonido. No fue un llanto normal.
No fue el gemido débil de un recién nacido protestando contra el mundo nuevo y frío. Fue un aullido. Un sonido que nació del fondo de aquella garganta minúscula y se expandió, atravesando las paredes de la habitación como si estuvieran hechas de papel. Un sonido ancestral, primitivo, que cargaba el peso de generaciones y el poder de sangre real. Los pelos de mi nuca se erizaron. Mi lobo interno, dormido por tanto tiempo, despertó con un sobresalto, respondiendo a la llamada. Tilda casi dejó caer al bebé. «Por la luna sagrada», murmuró, los ojos muy abiertos. «Este pequeño no es normal». Ella colocó al bebé en mi pecho y yo me olvidé de todo. Kai. El nombre vino de la nada, como si siempre hubiera estado esperando. Kai. Era perfecto, pequeño, arrugado, furioso con el mundo, pero perfecto. Olía a leche y sangre, y algo que yo solo podía describir como hogar. «Hola, mi amor», susurré, las lágrimas volviendo, pero esta vez de alegría. «Hola, mi pequeño guerrero». Kai dejó de llorar por un segundo, los ojos aún cerrados, el rostro girando en dirección a mi voz como si ya me conociera. Entonces abrió la boca y aulló de nuevo. Esta vez lo sentí. El sonido vibró en mi pecho, en mi sangre, en mis huesos. Atravesó las paredes de la habitación, la lluvia, la tormenta. Viajó por la ciudad dormida hasta la plaza central, hasta el pedestal de mármol negro, hasta la estatua del rey, y a lo lejos, casi cubierto por el trueno, oí el crujido, piedra rompiéndose. Me quedé inmóvil, caí contra mi pecho, escuchando. Otro crujido, luego otro, una secuencia de sonidos secos que atravesaban la tormenta como disparos. ¿Qué fue eso? Tilda estaba en la ventana, tratando de ver a través de la cortina de lluvia. Yo lo sabía. En el fondo del vínculo que nunca conseguí destruir, yo sabía exactamente lo que estaba sucediendo. La estatua. Mi voz salió ronca, extraña. Se está agrietando. En la plaza, la tormenta parecía concentrar su furia sobre el pedestal. Rayos cortaban el cielo por encima de la estatua, truenos resonando como martillos divinos. La lluvia golpeaba la piedra con violencia, cada gota pareciendo cargar propósito. Y en las grietas que ya existían, aquellas líneas finas que yo había notado durante mis visitas, algo estaba cambiando. Las fisuras se expandían. Comenzaron en los ojos. Aquellos ojos de granito que yo había mirado tantas veces, buscando señales de vida. Las grietas corrieron por el rostro, bajando por el cuello, alcanzando el pecho. Una línea gruesa, profunda, se abrió sobre el corazón de piedra. Irsa estaba en la plaza. La anciana vidente había llegado sin que nadie la viera, su bastón hundiéndose en los charcos, su cabello blanco pegado al rostro por la lluvia. Tocó la base de la estatua con los dedos temblorosos y sintió la vibración. Su sangre aulló. Murmuró para sí misma, una sonrisa transformando su rostro arrugado. Finalmente, su sangre aulló. Encima de ella, la estatua se estremeció. Pedazos de granito comenzaron a caer. Primero pequeños fragmentos, luego placas mayores. El brazo extendido de la estatua se movió, milímetros apenas, pero movimiento real después de semanas de inmovilidad absoluta. Por debajo de la cáscara de piedra, algo palpitaba, algo vivo. Yo no vi nada de esto. Estaba en mi habitación, sosteniendo a Kai, escuchando los crujidos distantes y sintiendo, a través del vínculo, que algo fundamental estaba cambiando. La conexión que yo había intentado ignorar durante meses, de repente estaba más fuerte que nunca. Sentía dolor que no era mío, confusión que no era mía, una desesperación muda de quien estaba luchando por despertar. Rurik estaba volviendo, y yo no sabía si quería que lo consiguiera. Lyra. Tilda estaba a mi lado, la mano en mi hombro. Necesitas descansar. El bebé necesita dormir. Miré a Kai. Había dejado de aullar, ahora solo resonando suavemente contra mi pecho, exhausto del esfuerzo de nacer. Tan pequeño, tan indefenso, tan parecido a su padre. Algo está pasando en la plaza, dije. Nada que no pueda esperar hasta mañana. Ahora eres madre. Eso es lo primero. Tenía razón. Claro que tenía razón. Cerré los ojos y dejé que la exhaustión me llevara. Caí un peso cálido y reconfortante en mi pecho.
pero incluso al borde del sueño, todavía sentía los crujidos de la piedra cediendo. En la plaza, Yrsa observó la grieta final correr por el rostro de la estatua. La lluvia comenzaba a disminuir. Los truenos se alejaban, como si la tormenta hubiera cumplido su propósito y ahora pudiera descansar. La anciana vidente sonrió a la estatua que estaba lentamente dejando de ser estatua. Ella te hará implorar perdón. Yrsa susurró a la figura de piedra agrietada. Y te merecerás cada momento. Luego se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejando solo huellas en el barro y la promesa de un amanecer diferente. El rey de piedra estaba despertando, y nada en Baldor volvería a ser igual. Los primeros días con Kai fueron un borrón de exhaustión y asombro. Él mamaba cada 2 horas, lloraba cuando no estaba mamando, y dormía en intervalos tan cortos que empecé a dudar que el sueño de verdad existiera. Mi cuerpo dolía en lugares que ni sabía que tenían nervios. Mis senos estaban hinchados y sensibles. Mi mente flotaba en una niebla de privación de descanso. Y aún así, cada vez que miraba aquel pequeño rostro arrugado, algo dentro de mí se derretía. Kai era extraño. No de una manera mala, solo diferente. Su llanto tenía aquella cualidad de aullido que hacía erizar los pelos. A veces, en medio de la noche, soltaba un sonido tan agudo que yo juraba ver las velas titilar. Tilda empezó a hacer bromas sobre necesitar tapones para los oídos. Ni para llorar este niño es normal, dijo en la 5ª noche, ayudándome a cambiar los paños. Parece que está llamando a una manada entera. No respondí. No le conté sobre el vínculo pulsando más fuerte cada día, sobre los crujidos que todavía oía a veces, distantes pero constantes, sobre la sensación de que algo se estaba acercando. En la 7ª noche, Kai despertó con fiebre. No era alta, Tilda me aseguró. Los bebés tenían fiebres. Era normal. Pero Kai no quería mamar, no quería dormir, no quería nada más que llorar, y cada llanto era aquel aullido que atravesaba paredes y hacía vibrar el aire. Lo sostenía contra mi pecho, balanceándolo, murmurando palabras sin sentido, intentando calmar una tormenta que no conseguía entender. «Shh, mi amor. Mamá está aquí. Todo está bien». Kai abrió la boca y aulló. El sonido fue más fuerte que cualquier otro que él había producido. Largo, agudo, cargado de algo que parecía rabia ancestral. Las ventanas de la habitación se estremecieron. Una grieta fina apareció en el cristal, y a lo lejos, en la plaza, la estatua finalmente cedió. Yo no lo vi, pero lo sentí. El vínculo en mi pecho explotó en sensaciones que no eran mías. Dolor en cada articulación, frío que quemaba, confusión absoluta de quien despierta de una pesadilla sin fin. Rurik estaba libre. Me quedé paralizada. Kai todavía llorando en mi regazo, procesando lo que había sucedido. La cáscara de piedra se había hecho pedazos. El rey estaba vivo. El hombre que me humilló, que negó a nuestro hijo, que prefirió la cobardía al amor, estaba de vuelta en el mundo, y yo no tenía idea de qué sentir al respecto. En la plaza, el amanecer encontró un escenario de destrucción, pedazos de granito esparcidos por el suelo, el pedestal agrietado por la mitad, y en el centro de todo, un hombre caído, desnudo, temblando. Rurik no parecía un rey. Su piel estaba marcada por vetas grises, restos de la maldición que aún se aferraban a la carne. Los músculos, antes imponentes, se habían atrofiado durante las semanas de inmovilidad. Cada respiración parecía costar un esfuerzo inmenso. Intentó levantarse y falló. Intentó de nuevo. Sus piernas simplemente no obedecían. Los primeros comerciantes que llegaron a la plaza retrocedieron en shock. La noticia se esparció como fuego en paja seca. El rey de piedra había despertado. Magnus llegó primero. El consejero usurpador atravesó la plaza con pasos apresurados, el rostro una máscara de preocupación que no alcanzaba los ojos. Él había gobernado Baldor durante las semanas de petrificación del rey. Había saboreado el poder. Y ahora ese poder se le escapaba entre los dedos. Majestad. Magnus se arrodilló junto a Rurik, haciendo un espectáculo de solicitud para los observadores que comenzaban a aglomerarse. Gracias a los dioses. Vamos a llevarlo al castillo. Rurik intentó hablar. Su voz salió como grava raspando piedra, irreconocible. ¿Cuánto tiempo?
Semanas, Majestad. Solo semanas. Rurik cerró los ojos. Para él, cada segundo había sido una eternidad. Los guardias lo cargaron hacia el castillo, y Magnus observó la procesión con una expresión que oscilaba entre alivio fingido y pánico real. Serafín necesitaba saber. Serafín necesitaba actuar. Algo había roto su maldición, y ese algo necesitaba ser eliminado. En el cubil que ella llamaba laboratorio, Serafín sintió el momento exacto en que su hechizo se hizo pedazos. La bruja estaba delante de un espejo negro, trazando runas de control, cuando un dolor agudo atravesó su pecho. Se tambaleó, tirando frascos, agarrándose a la mesa para no caer. Imposible, siseó. La maldición era perfecta. Ningún sonido debería... Se detuvo, la mente calculando. El sonido de su sangre. Esas habían sido sus propias palabras. La ironía que ella había tejido en la maldición. Rurik no tenía herederos conocidos. No tenía descendientes que pudieran producir el sonido necesario para romper la prisión. A menos que... Serafín se giró hacia el espejo negro. Murmuró palabras antiguas. La superficie onduló y mostró una escena. Una habitación humilde. Una mujer exhausta. Un bebé en sus brazos. La curandera. Serafín reconoció a Lira inmediatamente. La vagabunda que el rey descartó. El espejo enfocó al bebé. En la boca que se abría en un aullido que hizo temblar los bordes del espejo. Sangre real. Serafín susurró, la comprensión aclarándose en su rostro. El bastardo es real. Apartó el espejo con un gesto violento. El cristal negro se agrietó, pero no le importó. Si el sonido de la sangre había roto la maldición, entonces esa sangre era un arma. Un arma que podía ser usada contra ella, o que necesitaba ser silenciada para siempre. Yo supe que algo andaba mal incluso antes de los golpes en la puerta. El vínculo estaba inquieto, pulsando con urgencia que no me pertenecía. Kai había finalmente dormido, la fiebre cediendo, el cuerpecito pequeño relajado contra mi pecho. Los golpes vinieron, débiles, irregulares. Tilda fue a atender. Oí su exclamación de shock, el ruido de algo pesado siendo arrastrado, pasos tambaleantes en el pasillo. Y entonces él apareció en la puerta de mi habitación. Rurik, o lo que quedaba de él. Estaba apoyado en el marco, las piernas temblando con el esfuerzo de permanecer de pie. Vestía una capa gruesa que alguien debió haber echado sobre sus hombros, pero por debajo yo podía ver la piel marcada, los músculos atrofiados, las vetas de piedra que aún trazaban caminos por su cuerpo. Su rostro estaba devastado, ojeras profundas, mejillas hundidas, labios agrietados. Pero los ojos eran los mismos. Aquel azul oscuro que yo conocía íntimamente, que me había perseguido en sueños y pesadillas. Lira. Mi nombre salió como si hubiera atravesado desiertos para pronunciarlo. No me moví. No confié en mí misma para hablar. El silencio se extendió, pesado como plomo. El vínculo vibraba entre nosotros, más fuerte que nunca, gritando cosas que yo me negaba a escuchar. Rurik dio un paso. Sus piernas cedieron. Habría caído si no se hubiera agarrado a la pared. El sonido que hizo, un gruñido de dolor y frustración, era patético. El gran alfa Rurik, rey de Baldor, apenas conseguía mantenerse de pie. Vine, comenzó, la voz fallando. Necesitaba salir. Finalmente encontré mi voz, fría, dura. Necesitas salir. Lira, por favor, oí. Cada palabra. Cada día que viniste a la plaza lo oí todo. Mi corazón vaciló. Lo forcé de vuelta a su lugar. Entonces oíste cuando dije que te odio. Oí. Él no desvió la mirada. Y merecí cada palabra. Kai eligió este momento para despertar. Mi bebé abrió los ojos, aquellos ojos que eran copia exacta de los de su padre, y comenzó a gimotear. No un aullido, solo el sonido común de un recién nacido queriendo atención. Rurik se quedó inmóvil. Su mirada fue hacia el paquetito en mis brazos, y algo en su rostro se rompió. Es él. No era una pregunta. El bebé no es tuyo. Las palabras salieron automáticas. La defensa que yo había construido durante meses. Dijiste que jamás sería tuyo. ¿Recuerdas? Recuerdo. Su voz era gris pura. Recuerdo cada error, cada palabra cobarde, cada momento en que elegí el miedo en lugar de a ti. Se empujó de la pared, tambaleándose en mi dirección.
Cada paso parecía costarle todo lo que tenía. Te vi sentada en la plaza todos los días. Olí tu aroma incluso a través de la piedra. Oí cuando dijiste que todavía sentías el vínculo. Se detuvo a 1 metro de distancia, temblando por el esfuerzo. Y oí cuando lloraste. Cada lágrima, cada sollozo. Y yo no podía hacer nada. No hiciste nada cuando podías. Sostuve acá y más cerca. Cuando tuviste la oportunidad de asumirme, de asumir a nuestro hijo, elegiste el silencio. La maldición solo te dio más de lo mismo. El golpe acertó. Lo vi en sus ojos. Rurik miró a Kai nuevamente. Su mano se alzó, temblorosa, como si quisiera tocar al bebé. Se detuvo a mitad de camino. ¿Puedo verlo? ¿Solo verlo? Todo en mí gritaba que me negara, que lo echara, que protegiera a mi hijo del hombre que lo rechazó incluso antes de nacer. Pero Kai se giró en dirección a la voz de su padre. Aquel movimiento instintivo de reconocimiento que yo no conseguía explicar. El vínculo. El maldito vínculo que nos conectaba a los 3. No respondí. Solo ajusté a Kai en mis brazos para que Rurik pudiera verlo mejor. El rey cayó de rodillas. No a propósito. Sus piernas simplemente cedieron. Pero se quedó allí, arrodillado delante de mí, mirando al hijo como si viera su propio corazón fuera de su pecho. La voz se quebró. Tiene los ojos de mi madre. Yo no sabía eso. Nunca había visto a su madre. Pero algo en la forma en que lo dijo, en aquel dolor crudo y antiguo, hizo que mi garganta se apretara. Kai, dije, antes de que pudiera impedirlo. Su nombre es Kai. Rurik repitió el nombre como una oración. Su mano temblorosa se alzó nuevamente, deteniéndose a centímetros del rostro del bebé. ¿Puedo tocarlo? No. La respuesta estaba en la punta de mi lengua. Pero Kai decidió por mí. Mi hijo extendió su pequeña mano y agarró el dedo de su padre. Un apretón débil, instintivo, pero que hizo que Rurik soltara un sonido ahogado. Y entonces Kai abrió la boca y produjo un pequeño aullido, no fuerte como los otros, solo un sonido suave, casi musical, pero donde tocaba la piel de Rurik, las vetas de piedra se aclararon. Vi cómo sucedía, el color grisáceo desvaneciéndose, la piel ganando un tono más saludable, las líneas de la maldición retrocediendo como sombras ante la luz, el sonido de su sangre, no solo para romper la piedra, sino para curar lo que quedaba. Rurik miró su propio brazo, la transformación sucediendo, y luego a Kai, luego a mí. Lyra, había lágrimas en su rostro. El gran alfa, el rey de piedra, llorando como un niño. Perdóname, sé que no lo merezco. Sé que tal vez nunca lo merezca. Pero por favor, dame una oportunidad de ser el padre que él necesita, de ser el compañero que tú merecías desde el principio. Lo miré, al hombre roto a mis pies, al rey que se había arrastrado hasta mi puerta, al padre que finalmente veía a su hijo. Vete, dije. La esperanza en su rostro murió. Lyra, ahora no, Rurik. Acabo de dar a luz. Estoy exhausta. Mi hijo acaba de hacer algo imposible, y ni siquiera sé lo que eso significa. Respiré hondo, forzando la voz a permanecer firme. ¿Quieres una oportunidad? Entonces vuelve mañana, y al día siguiente. Vuelve todos los días si es necesario. Pero ahora, en este momento, necesito que te vayas. Se quedó inmóvil por un largo momento. Luego, con esfuerzo visible, se levantó. Mañana, dijo. Vuelvo mañana. Se dio la vuelta y se tambaleó hacia afuera. Oí sus pasos irregulares en el pasillo. Oí a Tilda diciendo algo que no conseguí distinguir. Oí la puerta principal cerrarse. Y entonces, finalmente sola, dejé que las lágrimas vinieran. Kai aulló suavemente en respuesta, como si intentara consolarme. Lo sé, mi amor. Susurré contra la parte superior de su cabecita. Yo tampoco sé qué hacer. En la sombra del callejón frente a la casa de Tilda, una figura observaba. Magnus había seguido al rey. Había visto todo a través de la ventana mal sellada. El bebé, el aullido, la cura. La información era demasiado valiosa para guardarla. Serafín necesitaba saber, y juntos necesitaban actuar, antes de que el sonido de aquella sangre destruyera todo lo que habían construido. Rurik volvió al día siguiente, y al otro,
Toda mañana aparecía en la puerta, apoyado en un bastón que el orgullo claramente detestaba usar. Toda mañana yo lo dejaba entrar, no por perdón, no por amor, sino porque Kai sonreía cuando oía la voz de su padre. Mi bebé traidor. Aquella tarde, casi una semana después del nacimiento, Tilda había salido a buscar suministros. Yo estaba sentada en la mecedora, Kai dormido en mi regazo, cuando Rurik apareció más temprano de lo habitual. Parecía mejor. Aún demasiado delgado, todavía marcado por las vetas de piedra que se empeñaban en permanecer, pero sus pasos eran más firmes. Cada visita, cada momento cerca de Kai, parecía devolverle algo que la maldición le había robado. ¿Puedo? Señaló la silla de al lado. Asentí sin hablar. Se sentó pesadamente, sus ojos inmediatamente buscando a Kai. Siempre buscando a Kai, como si aún no creyera que el bebé era real. Necesito contarte, dijo después de un largo silencio. Sobre la maldición, sobre Serafín, sobre todo. No respondí, pero tampoco lo detuve. Rurik pasó la mano por su rostro, el gesto de un hombre cargando demasiado peso. Serafín llegó a la corte hace 3 años. Era consejera de magia, especialista en protecciones y hechizos de defensa. Magnus la trajo, dijo que sería útil. Rió amargamente. Debía haber cuestionado por qué Magnus la quería tan cerca. Yo conocía a Magnus, todos lo conocían. El consejero de sonrisa aceitosa que parecía estar en todas partes, oyendo todo. Ella comenzó a plantar ideas, poco a poco, sutilmente, que un rey necesitaba una reina de sangre noble, que las alianzas políticas eran más importantes que otras cosas. Me miró. Que otras cosas eran debilidad. Mi mandíbula se apretó. Y tú creíste. Me dejé creer. Es diferente y es peor. Miró sus propias manos, aún marcadas de gris. Cuando sentí el vínculo contigo aquel día en el mercado, supe inmediatamente lo que era. Mi lobo aulló tan alto que casi me transformó allí mismo. El recuerdo me atravesó. Su olor, el calor, la certeza absoluta. Pero Serafín estaba a mi lado. Ella vio mi reacción, y aquella misma noche comenzó a envenenar mi mente contra ti. Cerró los ojos. Dijo que tenías sangre de bruja, que era peligroso, que un heredero con esa mezcla sería una abominación. Dijo que si completaba la marca, estaría condenando al reino. Sentí el frío subir por mi columna. ¿Y el embarazo? Cuando me lo contaste, entré en pánico. Serafina había pasado meses construyendo ese miedo, esa certeza de que cualquier hijo nuestro sería monstruoso. Abrió los ojos, y había tanto dolor allí que casi dolía mirar. Me dio visiones, pesadillas despiertas de un hijo destruyendo Baldor. Sé ahora que era manipulación, magia de ilusión, pero en la época elegiste creerle a ella en lugar de a mí. Sí, no intentó defenderse. Y cuando te rechacé públicamente, cuando dije aquellas palabras, Serafín apareció después. Dijo que yo había tomado la decisión correcta, que ahora era libre para la alianza con Westmore. Recordé a la hija del duque, una niña pálida que había visitado la corte meses atrás. Me negué. Rurik continuó. Incluso después de todo, no podía. Cada vez que pensaba en otra mujer, el vínculo ardía. Tú ardías en mi mente. Se inclinó hacia adelante. Y cuando le dije no a Serafín, cuando rechacé el matrimonio que ella había planeado, me maldijo. La pieza final del rompecabezas encajó. ¿La maldición era castigo por haberte negado? E ironía. Dijo que el silencio era lo que yo merecía, ya que había silenciado mi propio vínculo. Miró a Kai. Ella dijo que solo el sonido de mi sangre podría liberarme. Ella creía que yo no tenía herederos, que la maldición era eterna. Ella no sabía sobre Kai, sobre el embarazo que era real, a pesar de todas las mentiras. Pero ahora sabía. Después del aullido que agrietó la estatua, después de las semanas que pasaron, ella ciertamente sabía. Rurik. Mi voz salió más urgente de lo que pretendía. Si Serafín sabe que Kai existe, ella lo sabe, confirmó. Magnus ha sido visto rondando esta calle. Tengo hombres de confianza vigilando, pero dudo. Aún estoy débil. La maldición me quitó mucho. Si ella ataca ahora, no sé si puedo protegerlos. Miedo, frío y absoluto. Miré a Kai,
durmiendo inocente en mi regazo. Mi bebé con su aullido imposible, su cura milagrosa, su sangre que había roto una maldición que debería ser eterna. Un blanco. Mi hijo era un blanco. ¿Qué hacemos?, pregunté, y por primera vez desde que Rurik había vuelto, mi voz no cargaba rabia. Él se levantó, acercándose a mí con pasos más firmes de lo que esperaba. Tienes poder, Lyra. La sangre de bruja que Serafín tanto temía. Lo vi en los sueños de piedra, fragmentos de lo que podría ser. Se arrodilló delante de mí, quedando al nivel de mis ojos. Tu voz tiene magia, combinada con el aullido de Kai. No soy una bruja entrenada. No sé usar nada de eso. Ya lo usaste. En la plaza. Cada vez que hablabas conmigo, cada vez que tocabas la piedra y dejabas que tu voz me alcanzara, las grietas crecían. Tocó mi mano. Me trajiste de vuelta tanto como él. El vínculo vibró en el punto de contacto. Calor subiendo por mi brazo. No aparté la mano. No sé por qué. Tal vez exhaustión. Tal vez algo más. Incluso si tengo algún poder, dije despacio. ¿Cómo nos protege eso de una bruja que casi te transforma en decoración de plaza permanentemente? Antes de que pudiera responder, el aire cambió. Fue sutil al principio. Una presión en los oídos, como cuando se baja una montaña muy rápido. Después, el silencio. No silencio normal. Silencio absoluto. El tipo que engulle sonidos antes de que nazcan. Kai despertó con un grito que no oí. Sus labios se movían. Su rostro se contorsionaba en llanto, pero ningún sonido emergía. Intenté hablar, y mi voz murió en mi garganta. Hechizo de silencio. Rurik se levantó de un salto, el cuerpo entero tensándose, pero vi el momento en que la maldición antigua respondió al hechizo nuevo. Las vetas de piedra en su rostro se oscurecieron. Sus movimientos se hicieron más lentos, más rígidos. El silencio estaba intentando transformarlo de nuevo. La puerta explotó. No se abrió. Explotó en fragmentos de madera que volaron por la habitación sin hacer ningún sonido. 3 figuras entraron. 2 guardias que reconocí de la corte, con ojos vacíos de quien estaba bajo control, y detrás de ellos, Magnus. El consejero sonreía aquella sonrisa de serpiente. Dijo algo que yo no pude oír. Gesticuló a los guardias, que avanzaron en mi dirección. Rurik se colocó entre nosotros. Sus movimientos eran dolorosos de ver. Cada gesto una lucha contra la piedra que intentaba reclamarlo. Agarró al primer guardia y lo tiró contra la pared, pero el esfuerzo lo dejó tambaleante. El segundo guardia pasó a su lado. Manos agarraron mis brazos. Intentaron arrancarme a Kai. No. Algo dentro de mí rugió. Algo antiguo, primitivo, maternal. Yo no tenía garras de loba, no tenía fuerza de alfa, pero tenía una cosa. Tenía voz. Y ese hechizo de silencio no era rival para una madre protegiendo a su hijo. Forcé. Empujé contra la barrera invisible que sofocaba mi garganta. La presión era inmensa, como intentar gritar bajo el agua, pero no paré. Pensé en Kai, en su olor, en su peso contra mi pecho, en la promesa silenciosa que hice cuando nació. Nadie te hará daño. Nadie. Un sonido escapó, pequeño al principio, un susurro que no debería existir. Pero creció, alimentado por la rabia y el miedo y por algo más, algo que venía de la sangre de bruja que yo nunca había explorado. Abrí la boca y canté. No era una canción real, eran fragmentos de nanas que mi madre cantaba, mezclados con palabras que ni sabía que conocía, antiguas, poderosas, que hacían vibrar el aire y temblar la magia. El guardia que me sostenía retrocedió como si hubiera sido quemado. El hechizo de silencio se agrietó. El sonido volvió al mundo en un estruendo. El llanto de Kai, los gritos de Magnus, el rugido de Rurik mientras finalmente conseguía moverse libremente. Y mi voz, aún cantando, aún rompiendo. Kai se unió a mí, su aullido de bebé, armonizando con mi canto de forma imposible, creando algo más grande que las 2 partes. Las ventanas se estremecieron. Grietas aparecieron en las paredes. El propio aire parecía pulsar con poder. Los guardias controlados cayeron de rodillas, las manos en los oídos, el hechizo que los sujetaba deshaciéndose bajo el peso del sonido. Magnus retrocedió hacia la puerta destrozada, el rostro contorsionado por el miedo. «Serafín», gritó al vacío. «Serafín, son demasiado fuertes». Una risa resonó de algún lugar.
distante, pero clara, la voz de la bruja cargada de diversión cruel. «Entonces elimina la fuente, idiota». Magnus alzó algo en su mano, una daga negra, brillando con runas que yo no reconocía. Avanzó en mi dirección, la desesperación superando al miedo. Rurik lo interceptó. Incluso debilitado, incluso luchando contra los resquicios de la maldición, el rey era más grande, más fuerte, más determinado. Agarró la muñeca de Magnus y torció. El sonido de hueso rompiéndose fue casi satisfactorio. La daga cayó. Magnus gritó. Y entonces, tan rápido como había comenzado, terminó. Los guardias controlados se desmayaron. Magnus se retorcía en el suelo, sujetándose la muñeca destruida. Mi voz se cayó, la garganta en llamas. Kai aún lloraba, pero era llanto normal ahora, el aullido ancestral recogido. Rurik se giró hacia mí. Sus ojos estaban salvajes, protectores, y por un momento vi al alfa que era, el compañero que el vínculo siempre supo que él podía ser. ¿Están bien? Su voz estaba ronca. Miré a Kai, a mí, a los destrozos a nuestro alrededor. Estamos, dije. Pero esto fue solo el principio, ¿verdad? Rurik miró a Magnus, inconsciente de dolor en el suelo. Serafín no estaba aquí. Envió a los peones primero para probar. Caminó hacia mí, deteniéndose lo suficientemente cerca para que yo sintiera su calor. Pero ahora lo sabe. Sabe del poder de Kai. Sabe de tu poder. Mi poder. Aún podía sentir su eco en mi garganta, como brasas que no se habían apagado completamente. Y sabe que juntos son más fuertes que su maldición. Rurik continuó. Ella atacará de verdad ahora, con todo lo que tiene. Debería estar aterrorizada. Parte de mí lo estaba. Pero otra parte, una parte que había despertado cuando canté a través del silencio, sentía algo diferente. Determinación. Entonces atacamos primero, dije. Rurik me miró con sorpresa, luego con algo que parecía orgullo. ¿Juntos?, preguntó. La palabra cargaba más peso de lo que debería. No era solo sobre la batalla. Era sobre todo. Sobre el vínculo. Sobre el pasado. Sobre lo que podríamos ser si yo elegía dejarlo. Miré a Kai, al hombre que lo había negado, y ahora estaba dispuesto a morir para protegerlo. A los destrozos de una puerta que habían sido explotados por personas intentando herirnos. El odio todavía estaba allí, en algún lugar, pero no era lo único. Juntos, dije. Por ahora. Rurik aceptó lo que yo ofrecía. Un paso a la vez. Vamos a terminar esto, dijo. Vamos a la plaza, al castillo. Y haremos que Serafín pague por todo. Asentí. La reina de piedra estaba a punto de conocer el sonido que destruiría su reino de silencio. La noche cayó sobre Baldor como un velo de terciopelo negro. Tilda había vuelto para encontrar su casa destruida, y a Magnus atado a una silla, gimiendo por la muñeca rota. Después de 15 minutos de insultos creativos que yo no sabía que ella conocía, accedió a quedarse con los guardias desmayados mientras nosotros partíamos. Si muero cuidando de estos imbéciles, dijo al vernos salir, volveré para perseguirlos a los dos. Kai estaba en mi regazo, envuelto en paños calientes. No había llorado desde el ataque. Solo me observaba con aquellos ojos que eran copia exacta de los de su padre, como si supiera lo que estaba por venir. Rurik caminaba a mi lado, más firme que en las últimas semanas. La confrontación parecía haber despertado algo en él, quemado los últimos resquicios de debilidad. Las vetas de piedra aún marcaban su piel, pero estaban más claras. Serafín estará en el castillo, dijo mientras atravesábamos las calles vacías. En la torre este, es donde hace sus rituales. ¿Y Magnus era qué? ¿Distracción? Prueba. Quería medir el poder de ustedes antes de enfrentar directamente. Miró a Kai. Subestimó. Todos subestimaban. El bebé demasiado pequeño, la curandera demasiado común, el vínculo demasiado rechazado. Tal vez fuera nuestra mayor arma. La plaza central estaba desierta cuando la atravesamos. Me detuve delante de los destrozos de la estatua. Pedazos de granito aún esparcidos por el suelo. El pedestal agrietado por la mitad. Allí, en aquel lugar, yo me había sentado durante semanas. Había derramado mi rabia, mi dolor, mi amor reacio, y él lo había oído todo. Rurik se detuvo a mi lado. No dijo nada. No hacía falta. El castillo se erguía al frente,
sus torres recortadas contra el cielo estrellado. La torre este brillaba con una luz azulada que no era natural. Antes de que entremos, dije sin mirarlo, necesito saber una cosa. Él esperó. Cuando estabas en la piedra, oyendo todo lo que yo decía, finalmente me giré para mirarlo. ¿Qué te mantuvo cuerdo? Rurik se quedó en silencio por un largo momento. La luz de la luna iluminaba su rostro, destacando las líneas de cansancio, las marcas de la maldición. Tú, dijo simplemente. Tu voz era lo único que me anclaba. Cada palabra de odio, cada acusación, cada vez que decías que yo era un cobarde, dio un paso en mi dirección. Todo era verdad, y todo me mantenía vivo. Mi garganta se apretó. Y cuando llorabas, continuó, la voz baja. Cuando creías que nadie estaba oyendo y dejabas salir el dolor, yo quería destrozar la piedra con mis propias manos. Quería salir de ahí y abrazarte y suplicar perdón hasta que me creyeras. ¿Por qué no dijiste eso antes? Porque necesitabas estar lista para oír, y yo necesitaba probar que merecía ser oído. Kai se movió en mi regazo. Un pequeño sonido de protesta. Rurik miró a su hijo con aquella expresión que yo aún estaba aprendiendo a reconocer. Devoción. Arrepentimiento. Promesa. Pasé semanas atrapado en el silencio lira. Cada segundo era una eternidad. Y la única cosa que aprendí, la única verdad que atravesó la piedra y quedó grabada en mis huesos, es que te amo. Te amé desde el primer momento. Y te amaré hasta el último aliento, incluso si nunca me perdonas. Yo debería decir algo. Debería tener una respuesta lista. Pero las palabras no vinieron. Solo lágrimas, cálidas y silenciosas, escurriendo por mi rostro. Rurik alzó la mano y la secó con el pulgar. El toque era demasiado gentil para un alfa, demasiado delicado para un rey. Si me pides que vuelva a la piedra, susurró, vuelvo. Pero si me pides que me quede, me quedo. Y paso el resto de mi vida aprendiendo a merecer el sonido de tu voz. Lo miré. Al hombre que me había destruido y ahora se ofrecía a ser reconstruido. Al padre que había negado a nuestro hijo y ahora estaba dispuesto a morir por él. El odio todavía estaba allí, en algún lugar, pero no era lo único. Tiré de su cuello con la mano libre y lo besé. Fue un beso de rabia y de rendición, de años de dolor y de un futuro incierto. Sabía a sal, de mis lágrimas o de las suyas, yo no lo sabía. Sus manos sujetaron mi rostro como si yo fuera preciosa, como si tuviera miedo de romperme. Kai soltó un pequeño aullido entre nosotros. No de protesta, casi de aprobación. Me aparté primero. Esto no es perdón, dije, la voz ronca. Esto es un comienzo, y si vuelves a fallar, yo misma te transformaré en piedra. Rurik rió, una risa real, de alivio y alegría, y algo que parecía esperanza. No voy a fallar. Bien, miré la torre brillando en el castillo, porque ahora tenemos una bruja que destruir. El castillo estaba en silencio cuando entramos. No el silencio mágico de Serafín, solo la quietud de un lugar abandonado. Los guardias leales a Magnus habían huido o se habían escondido. Los sirvientes habían desaparecido. Solo antorchas crepitando en las paredes y el eco de nuestros pasos. La torre este quedaba al final de un pasillo interminable. La luz azul pulsaba por debajo de la puerta, ritmada como un latido. Rurik se detuvo delante de la entrada. Cuando abramos, ella atacará. El hechizo de silencio, probablemente algo peor. Lo sé. Necesitas cantar antes de que complete cualquier encantamiento. Rompe el silencio antes de que se forme. ¿Y tú? Él flexionó las manos. Yo la detengo mientras tú y Kai hacen el resto. Era un plan terrible. Vago, peligroso, dependiente de poderes que yo apenas entendía. Era el único plan que teníamos. Rurik pateó la puerta. La sala de adentro era la pesadilla de un alquimista. Frascos burbujeando, runas brillando en las paredes, espejos negros reflejando cosas que no estaban allí. Y en el centro, delante de un caldero que exhalaba humo azul, Serafín. Ella era hermosa de una manera cruel. Cabello negro cayendo en cascada por su espalda, ojos verdes que brillaban con poder, labios curvados en una sonrisa que prometía dolor. El rey de piedra y su perra. No pareció sorprendida. Esperaba más. Alzó las manos y el mundo se quedó mudo. El silencio cayó como una avalancha, más fuerte que antes.
más profundo. Sentí la presión en mi garganta, en mis pulmones, intentando sofocar cualquier sonido antes de que naciera. Rurik intentó avanzar. Sus miembros se trabaron, la maldición original despertando en respuesta al hechizo hermano. Las vetas de piedra en su rostro se oscurecieron rápidamente. Serafín rió, el único sonido permitido. Patético. ¿Creíste que podías enfrentarme? ¿Tú que pasaste semanas como decoración de plaza? Caminó alrededor del caldero, los ojos fijos en Kai. Dame al bebé. Su sangre es demasiado valiosa para desperdiciar en una batalla inútil. Nunca. Miré a mi hijo. Estaba tranquilo, extrañamente tranquilo, los ojos blancos de luna fijos en Serafín como si la midiera. Y entonces me miró a mí, no con los ojos de un bebé de una semana, con algo más antiguo, más sabio, como si los ancestros estuvieran observando a través de él. Lo entendí. Juntos. Forcé la garganta abierta. El silencio luchó, desgarrando, quemando, pero no paré. Pensé en todo lo que me había traído hasta allí, en el dolor de ser rechazada, en la soledad del embarazo, en el terror de casi morir en la nieve, en el amor feroz que explotaba en mi pecho cada vez que miraba a Kai. Una nota escapó, débil, temblorosa, pero real. Kai abrió la boca al mismo tiempo, y su aullido se unió a mi voz en un armónico imposible. Dos notas que no deberían combinar, pero que combinaban. Madre e hijo, sangre de bruja y sangre real, voz de compañera y aullido de heredero. El hechizo de silencio no se agrietó, explotó. El sonido volvió al mundo como una ola, llevándose consigo todo lo que Serafín había construido. Los frascos estallaron, los espejos se rompieron, las runas en las paredes se apagaron, y la bruja por primera vez pareció asustada. ¡Imposible! Intentó alzar las manos para otro hechizo, pero no la dejé. Canté más fuerte, palabras que mi madre me había enseñado sin saber lo que significaban. Nanitas que eran, en realidad, encantamientos de protección. Oraciones a la luna que eran, en realidad, maldiciones contra quien amenazara mi prole. Kai aullaba junto, su pequeña voz cargando poder que no pertenecía a un bebé. El sonido de los dos juntos era algo que el mundo no escuchaba hacía generaciones. La cúpula de silencio que Serafín intentó alzar se reflejó. La magia rebotó, volviéndose contra la propia creadora. La piedra comenzó a subir por sus piernas. ¡No! Serafín intentó correr, pero sus pies ya estaban atrapados. Esto es imposible. La maldición era mía. No puede. Mi voz estaba ronca, pero firme. Creaste una prisión de silencio y piedra. Ahora vivirás en ella. La petrificación subió por sus rodillas, por su cintura, por su pecho. Serafín gritaba, intentaba conjurar, pero cada hechizo era engullido por el sonido que llenaba la sala. Los brazos se trabaron alzados, garras de granito intentando alcanzar algo que no podían tocar. El rostro fue lo último. Los ojos verdes se abrieron en horror antes de volverse esmeraldas muertas. La boca abierta en un grito eterno que nunca sería oído. Y entonces, silencio. Silencio real. Esta vez, el tipo que viene después de la tormenta. Caí de rodillas, exhausta hasta los huesos. Kai lloraba suavemente en mi regazo. Un llanto normal de bebé cansado. La garganta me ardía como si hubiera tragado brasas. Pero estaba hecho. Pasos se acercaron. Brazos me levantaron. El olor de Rurik me envolvió. Bosque después de la lluvia. Cuero. Hogar. Lo conseguiste. Su voz estaba embargada. Estuviste increíble. Miré la estatua que había sido Serafín. Irónicamente bella, eternamente atrapada. Lo conseguimos. Corregí. Rurik me sostuvo más cerca. Kai entre nosotros, una familia improbable forjada en el fuego. Vamos a casa, dijo. Y por primera vez, la palabra no dolió. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Magnus fue juzgado y desterrado, su lengua traidora finalmente silenciada por el exilio. Los guardias controlados por Serafín fueron liberados de cualquier hechizo residual. El castillo fue purificado, cada vestigio de la bruja removido, y en el centro de la plaza, donde la estatua del rey de piedra había estado, algo nuevo se erguía. Era más pequeño que el monumento original. Una escultura simple de una mujer sosteniendo un bebé, un hombre arrodillado a sus pies.
No era literal, solo sugerente, un recordatorio de que a veces la fuerza no venía de tronos y coronas, sino de elecciones hechas en la oscuridad. Yo estaba en la habitación que ahora era mía, en el castillo que ahora era mi hogar. Kai dormía en la cuna al lado de la ventana, bañado por la luz de la luna. Pasos se acercaron. No necesité girarme para saber quién era. «Duerme mejor aquí», dijo Rurik, deteniéndose a mi lado. «Menos aullidos nocturnos. Tal vez porque se siente seguro. Tal vez porque finalmente tiene una familia de verdad». Lo miré. El vínculo pulsaba entre nosotros, más fuerte que nunca. Ya no dolía. Ya no parecía una cadena. Parecía un ancla. «El consejo quiere una coronación», dijo Rurik. «Quieren que seas reconocida oficialmente como mi compañera, como reina. Debería sentir algo. Triunfo, tal vez. Venganza por la humillación de meses atrás. Pero todo lo que sentí fue cansancio. ¿Y qué quieres tú?». Se giró para mirarme completamente. «Quiero lo que tú quieras. Si quieres una corona, te doy una corona. Si quieres una cabaña en las montañas, lejos de todo esto, dejo el trono mañana». Casi me río. «¿Dejarías el reino?». «Dejé mi humanidad por semanas por haber sido demasiado cobarde para asumirte. Dejar un reino parece poco». Tomó mi mano. «Lyra, pasé demasiado tiempo haciéndote elegir entre migajas. Esta vez, la elección es toda tuya». Miré a Kai, al castillo alrededor, al hombre delante de mí. Meses atrás, estaba sola, embarazada, sentada a los pies de una estatua. Ahora estaba aquí, con un hijo poderoso, un compañero arrepentido y un futuro que no podía imaginar. «No necesito una corona», dije finalmente, «pero tampoco voy a huir a las montañas». Rurik esperó. «Lo que necesito es tiempo, para confiar de nuevo, para dejar que las heridas se conviertan en cicatrices». Apreté su mano. «¿Puedes darme eso?». «Todo el tiempo del mundo», prometió. Y por primera vez, le creí. La ceremonia ocurrió un mes después. Simple, sin gran pompa, solo los que importaban. Yo no usé corona, solo un vestido simple y Akai en mis brazos. Rurik se quedó a mi lado, no por encima. Parejas, no soberano y súbdita. Y cuando el consejo me preguntó si aceptaba el vínculo formalmente, miré al hombre que me había destruido y elegido reconstruirme. «Acepto», dije. «No por olvido, por elección». Él sonrió. Aquella sonrisa rara que transformaba todo su rostro. Kai soltó un pequeño aullido de aprobación, y las copas en la mesa del consejo tintinearon. Un pedazo de yeso cayó del techo. Tilda, de alguna forma presente aunque no fuera noble, rió fuerte. «Mejor techo agrietándose que tú de nuevo, Majestad». Rurik rió también, y yo, finalmente, me permití reír con él. Más tarde aquella noche, yo estaba sola en la torre más alta, mirando la ciudad que ahora era mía para proteger. Kai dormía en los aposentos reales, guardado por más protecciones que cualquier tesoro. Rurik estaba en algún lugar abajo, lidiando con los últimos detalles de la celebración. Y yo estaba allí, pensando en todo lo que había pasado. Una mano tocó mi hombro. No pegué un salto. Ya conocía aquel toque. «Deberías estar durmiendo», dijo Rurik. «No puedo». Se quedó a mi lado, mirando la misma vista. La ciudad durmiendo en paz. Las estrellas brillando indiferentes. «¿En qué estás pensando?». Consideré la pregunta. Intentó callarme. Dije finalmente. Negó nuestro vínculo, negó a nuestro hijo, y terminó condenado a su propio silencio. Rurik no respondió, solo escuchó. Al final fue el aullido de nuestro hijo lo que rompió la piedra. Ese pequeño sonido de un bebé, que él dijo que jamás sería suyo. Me giré para mirarlo. Y la única razón por la que el rey de piedra sigue vivo es porque, esta vez, aprendió a escuchar. Rurik tomó mi mano y la llevó a sus labios. «Nunca voy a dejar de escuchar», prometió contra mi piel. Cada palabra, cada susurro, cada aullido. Dejé que el vínculo pulsara entre nosotros. No como cadena, como puente. El pasado no podía borrarse. Las cicatrices no desaparecerían, pero sobre ellas, algo nuevo estaba siendo construido. Algo que tal vez era más fuerte por haber sido roto primero. «Ven», dije, tirando de su mano. «Nuestro hijo despertará pronto queriendo mamar, y esta vez tú vas a ayudar».
Rurik sonrió. Sí, mi reina. Y juntos, caminamos de vuelta a casa. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres, deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.